Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un programa más de Sobre la Mesa. Desde la ciudad universitaria Rodrigo Facio, en los estudios del canal UCR, le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos como siempre su presencia y acompañarnos como todas las semanas. El programa de hoy lo vamos a dedicar a conversar sobre el tema de pensiones, específicamente sobre el régimen de invalidez, vejez y muerte. Este tema nos parece muy importante no solo por la preocupación que tanto usted, si es trabajador o trabajadora como yo, tenemos en torno a lo que recibiremos de vuelta por nuestra condición de trabajadores, sino también por el tema de la seguridad social, que para nuestro país es fundamental. Me acompaña como siempre mi compañero Luis Emilio, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, Natalia, y gracias a ustedes por acompañarnos. Pues sí, ya tuvimos un programa en el que hablamos sobre la Caja Costarricense de Seguro Social. Inevitablemente en esta misma línea de trabajo queremos hablar sobre el tema de pensiones. Se cuestiona en este caso la sostenibilidad financiera y bueno, nuestros invitados darán cuenta de esta situación. Vamos al reportaje y ya regresamos. En Costa Rica, los trabajadores están protegidos por el régimen IBM, Invalidez, Vejez y Muerte, de la Caja Costarricense de Seguro Social, el cual constituye el sistema de pensiones más amplio que tiene el país y es de carácter obligatorio para todos los asalariados. Invalidez, Vejez y Muerte, nuestro fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, que hoy está en la palestra pública, es una forma de ahorro colectivo. Entra el dinero allí y el dinero sale en forma de pensiones. En realidad, entra el dinero y de los intereses que dan las contribuciones que nosotros hacemos, salen las pensiones de las personas que ya están jubiladas. Dicho régimen se crea en 1947, pero se extiende a todos los sectores salariales en el 71. Y aunque el mayor número de pensionados se encuentran cubiertos por él, especialistas alarman sobre su sostenibilidad. No sabemos cuál es el tamaño del problema. Hay muchas versiones sobre cuál es el tamaño del problema y estamos necesitando con carácter de urgente tener una determinación precisa de cuál es el tamaño del problema. Si la gestión de la Caja Costarricense del Seguro Social en los últimos años ha sido extremadamente opaca. Es muy difícil saber qué está ocurriendo dentro de la Caja Costarricense del Seguro Social, en particular qué está ocurriendo con las decisiones que toman sus cuadros técnico-políticos del nivel superior. El 18 de febrero del 2004, la Gerencia de Pensiones presentó un diagnóstico crítico de la situación financiera del IBM, pues las cotizaciones se volvieron insuficientes para financiar las pensiones y se empezó a complementar con intereses del Fondo de Reserva, que según el dictamen se agotará en el año 2022. Muchas de las personas que están tomando decisiones sobre estos fondos están involucradas en errores o en malas tomas de decisiones y no tienen el incentivo, la motivación para que lo podamos conocer, para que podamos darnos cuenta del tamaño del problema. También está el sector financiero, que no pierde oportunidad de señalar que el gran problema es que el administrador de esos fondos sea el Estado y no el mercado. También está la SUPEN, la Superintendencia de Pensiones, que en su afán de querer regular a la Caja Costarricense del Seguro Social, en algunos momentos también ha dado la idea, pienso yo, de plantearse si la solidaridad y si el modelo de seguro social es el mejor modelo con el cual funcionar. Informes de la Contraloría General de la República, de las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, así como datos de la Gerencia y Superintendencia de Pensiones sugieren reformas para rescatar este régimen. Por ello, nos preguntamos, ¿cuán complicada es la situación financiera actual del Fondo de Pensiones? ¿Es la información transparente y confiable sobre sus manejos? ¿Aumento en la edad de la pensión o de las cuotas? Esta semana, las pensiones sobre la mesa. Pensiones en incertidumbre es el tema que colocamos hoy sobre la mesa, y para conversar en la primera parte nos acompaña don Edgar Robles, quien es superintendente de pensiones, y le damos la bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Con todo gusto, para nosotros
desde la superintendencia, este es un tema completamente prioritario. El sistema de seguridad social que cobija a la mayoría de costarricenses, y como país no nos podemos dar el lujo de debilitarlo o de que lo clausuren, como yo creo que sucedería si no actuamos con la rapidez adecuada, y es lo que precisamente ha estado sucediendo, o sea, no actuar con la velocidad adecuada. Quizás para ubicar un poco cuál es la importancia del régimen de invalidez, vejez y muerte, específicamente, quizás porque hay como varios regímenes y queremos saber la diferencia. Digamos que el régimen de invalidez, vejez y muerte es lo que se denomina un régimen de primer pilar, y eso quiere decir que da un nivel de protección mínimo. Ese es el elemento más importante dentro de la seguridad social para las personas adultas mayores. Pues hay una gran cantidad de personas que no podrían tener ingresos suficientes para hacerle frente a los gastos más básicos en edades de retiro. Muchos países trataron de desmantelar los sistemas públicos de pensiones tipo Caja del Seguro Social y fue un error tremendo. Hoy se han devuelto y más bien están tratando de copiar el modelo de Costa Rica cuando era exitoso, pues ahorita vamos bien camino al desmantelamiento, y dar un nivel de protección básico, o sea, más que dar una pensión que le solucione la vida a las personas y que le equipare sus ingresos previos a la pensión. El IBM lo que hace es una protección básica, una protección solidaria, en donde esa solidaridad tiene un costo y las personas que ganan más dinero van a alimentar a las personas que nunca pudieron haber acumulado una pensión mínima. ¿De qué depende cómo se sostiene? Bueno, depende de hacerle reformas conforme se van dando los cambios generacionales, los cambios demográficos, que es una de las variables que más impacta. Las proyecciones demográficas de Costa Rica quedaron cortas. El país tiene cambios demográficos más acelerados de lo que creímos nosotros. En el lapso de una década y medio, la cantidad de hijos que tienen las mujeres se redujo dramáticamente. Hoy la población no crece ni siquiera para reponer lo que es la tasa de mortalidad. O sea, en promedio, mujeres que viven en Costa Rica tienen 1.9 hijos por mujer y la tasa mínima tiene que ser 2.1. Si sacamos las inmigrantes es 1.4. O sea, mujeres estrictamente costarricenses tienen muy poquitos hijos. Y esa situación hace que toda la pirámide sobre la cual se basa la seguridad social empiece a tambalear. Y entonces hay que hacer ajustes. Esos ajustes. Además porque la esperanza de vida aumenta también. Sí, la esperanza de vida aumenta, eso genera un problema, pero si estuvieran naciendo suficiente cantidad de niños, no sería un problema. El problema se da más por la caída en la tasa de natalidad que por el aumento del envejecimiento, porque además el crecimiento, o sea, el aumento en la tasa de sobrevivencia ocurre mucho más paulatinamente que lo que es la natalidad. Ok. La SUPEN y usted han sido muy enfáticos en decir que el régimen de invalidez, vejez y muerte está en crisis y que es insostenible. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Básicamente por los cambios demográficos que ha tenido. Los regímenes tipo Caja Seguro Social necesitan de ajustes paramétricos de cuando en cuando. Esos ajustes tienen que ser con la suficiente antelación, porque hay una serie de derechos que hay que respetar, convenios internacionales que hay que cumplir, y no es posible hacerlo a la tica, como llamamos nosotros, o sea, esperarse hasta el momento en el cual está en crisis para tomar decisiones. Porque ¿Qué es lo que ha pasado? Es lo que pasó con salud, o sea, fue hasta que estalló el problema en donde la Caja realmente se sentó a ver qué medidas podía tomar. En pensiones no se puede hacer eso, porque en pensiones, a diferencia de salud, no se pueden reducir los gastos sustancialmente porque estamos hablando de las pensiones ya otorgadas de personas que necesitan de esos ingresos para subsistir. Entonces, esas medidas se toman con décadas de antelación. Lamentablemente ya tenemos menos de una década para que el régimen agote su reserva y ya hoy tiene síntomas de que entra en fase de enfermedad severa, en un momento en el cual se empieza a comer los intereses de la reserva. Eso ocurre desde el 2009 y cada vez de forma más importante. Sin embargo, la Caja opina diferente. Incluso este lapso que ustedes acaban de decir, usted me acaba de mencionar, de menos de una década, para la Caja es diferente, hay un poco más de tiempo. Sí, pero hay que ver basado en qué lo dicen. ¿Por qué? Lo dicen en estudios actuariales y yo lo he dicho claramente, estudios actuariales que han sido maquillados para presentar una situación del régimen que no existe. Estos estudios actuariales utilizan supuestos irreales, supuestos absurdos que no presentan la realidad del costarricense, como por ejemplo pretender que las personas se pensionan más allá de los 65 años, cuando la realidad es que la gente que cotiza para la Caja prácticamente se pensiona
apenas tenga el requisito, y para muchos de ellos son 60 años, 62 años, en promedio anda como por 63 años, y las reformas que se introdujeron en el 2005 más bien promovieron la pensión adelantada. Cuénteme de qué se trataron estas reformas. Bueno, las reformas tuvo cosas buenas, como aumentar la tasa de cotización, aunque la aumentó de forma muy paulatina y en montos muy pequeños. Se decidió aumentar la tasa de cotización 0,5% cada 5 años a partir del año 2010. Ya para el año 2010 el régimen viene decreciendo en su nivel, digamos, de crecimiento de los ingresos. Y cada vez, como le digo, se va gastando una proporción mayor de los intereses de la reserva. La siguiente etapa es que empieza a comerse la reserva. Eso va a ocurrir hacia finales de esta década. En esos mismos estudios actuariales, la Caja hizo estimaciones y decía que se empezaba a comer los intereses de reserva hasta el año 2027. O sea, realmente como 2 décadas después de lo que está sucediendo. Y entonces, basado en esos estudios, no podemos garantizar la sostenibilidad de un régimen que ya hoy tiene síntomas de flaqueza severa. ¿Qué otras variables considera la SUPEN que no se tomaron en cuenta o que están maquilladas? ¿Cómo lo han? No, el maquillaje es una forma de presentar en bonito algo que no está bonito. Y lo que quiero decir con esto es que dentro de los estudios, cuando yo meto variables que entran dentro de los estudios actuariales, empiezo a tener tasas, densidad de cotización, o sea, qué porcentaje del tiempo cotizan las personas, que se asume que son exageradamente altas. O sea, se asume que el 95% del tiempo se cotiza, cuando realmente en Costa Rica es cerca del 80%, que la gente se pensiona más tarde, que los ingresos crecen más rápidamente de lo que realmente crecen, que la base contributiva de las personas, digamos, que no hay una separación entre trabajadores asalariados independientes y los independientes cotizan menos. El incremento en la afiliación que ha tenido la Caja es exclusivamente en trabajadores independientes, y se ha dado un proceso más bien de sustitución de trabajadores que son asalariados, que son más estables y que pagan más a la Caja, a trabajadores independientes que todos entran, ganan la pensión mínima y que son las más onerosas para un sistema como el de la Caja. Con eso no quiero decir que hay que eliminarla, simplemente que hay que modificarla para crear incentivos adecuados y la gente cotice realmente con el ingreso que debe. Más adelante podemos hablar de esas soluciones. Sí. Pero, ¿qué dice la Caja cuando la SUPEN le señala todos estos cuestionamientos y errores de la Caja simplemente adopta una postura que para mí es inexplicable. O sea, nosotros le estamos diciendo al régimen, mire, aquí se viene un problema, sentémonos a buscar las formas para hacerle llegar más ingresos a este régimen, sanearlo y hacer algo que se creó que sirva para siempre. O sea, el régimen de pensiones de la Caja no se creó para que durara 10 años, o como dice la Caja, que va a durar hasta el año 2040, 20 años o 25 años más. Es para que dure por siempre. Igual que al 2040 no es ningún gangón, como diríamos. Sí, pero en 2040 ya ni siquiera, no es ya, pero ni siquiera el edificio va a estar ahí, ¿verdad? Ya va a ser mucho tiempo, el régimen va a haber colapsado, va a haber pasado a ser con cargo a presupuesto nacional, porque eso es lo que dice la ley, que tiene una garantía del Estado, y las pensiones de las personas se van a ver menoscabadas en relación con un sistema que hubiera sido sano y fuerte. Bien, estamos en Sobre la Mesa conversando con don Edgar Robles de la SUPEN y vamos a hacer una pausa como siempre y ya regresamos para seguir hablando sobre este tema tan importante. Quédese con nosotros. Don Edgar Robles, superintendente de pensiones, nos acompaña hoy en Sobre la Mesa. Agradecemos su compañía. Le recordamos que las redes sociales, Facebook y Twitter, están disponibles para que usted nos haga preguntas, comentarios, sugerencias, etcétera. Sobre la Mesa UCR. Así nos buscan, pegadito todo. Seguimos conversando con don Edgar. Don Edgar, usted mencionaba anteriormente que la reforma del 2005 incluyó aspectos importantes al régimen de invalidez, vejez y muerte, como el aumento de un 0,5% en la cotización. El primer aumento se hizo en el 2010. 2010 y el siguiente en el 2015 y así sucesivamente. Exactamente. Sin embargo, ya se sabe, ya se reconoce que es insuficiente. Es correcto. ¿Qué fue lo que pasó, digamos? Esas estimaciones se hicieron basados en estos estudios maquillados. Ellos dicen, me refiero, los actuarios de la Caja dicen que este es el resultado de un consenso social. Puede haber sido un consenso social, pero tenemos que llegar a otro consenso social ahora,
de hacer reformas que son necesarias para darle sostenibilidad a este régimen. Pero además, en el 2005 se hicieron una serie de cambios que operaron en la dirección opuesta. Y esos cambios consistieron, por ejemplo, en permitir pensiones anticipadas. El mayor desafío que tiene la Caja del Seguro Social es que cerca de un 50% de las personas reciben la pensión mínima. Ajá. Eso está muy bien. Pero resulta que esas personas no contribuyeron siquiera para la mitad de lo que están recibiendo. Y entonces, o sea, que los trabajadores estamos sosteniendo y entonces el resto de los trabajadores no solamente tienen que cotizar para su pensión, sino también para las de estas personas que no cotizaron, digamos, suficiente o tanto como los otros. Ese es el modelo solidario. Claro. La pregunta es si todas las personas que están en ese grupo realmente son personas de ingresos bajos para recibir esas pensiones, y posiblemente muchos no. Cuando yo tengo pensiones anticipadas, como la pensión de la Caja tiene un mínimo, yo me puedo retirar anticipadamente 2, 3, 4, 5 años y recibir una pensión mínima, o me puedo esperar 5 años y recibir el mismo monto de pensión 5 años después. La decisión correcta de la persona racional es irme lo antes posible. O sea, ¿para qué va a seguir cotizando si va a recibir lo mismo? Y en la Caja uno recibe pensión y puede seguir trabajando para el sector privado como si nada. Entonces ahí está el problema. Y eso le ha creado un drenaje de recursos más acelerado de lo que ellos previeron. Y entonces ya empezamos a observar esa situación en las finanzas de la Caja a partir más o menos del año 2009, además de que el régimen fue afectado por un mercado laboral caído por la crisis internacional, que dicho sea paso se superó en este país hace muchos años, ya no es excusa el hecho de que haya una crisis internacional, la crisis internacional ya no existe. Los países ya retomaron su tasa de crecimiento. Costa Rica ya no tiene tasas de crecimiento negativas y el empleo ha subido en Costa Rica, pero ha habido un proceso de informalización de la fuerza laboral. Y eso puede deberse al hecho de que hay un sector informal más fuerte, o también al hecho de que existe todo el incentivo para yo salirme como asalariado y cotizar como trabajador independiente, porque la tasa de cotización es una cuarta parte como independiente que como asalariado. Claro, todo esto suena bastante lógico si pensamos desde el individualismo, ¿verdad? Pero es un sistema solidario y no debería permitirse. Exacto. ¿Cuáles son las posibles soluciones que podemos tener sin pasarle por encima a ese sistema solidario? Las soluciones son todas dolorosas, y conforme pase más el tiempo van a ser aún más dolorosas. O sea, yo le puedo haber planteado un escenario de políticas hace 2 años, hace 4 años, cuando empezamos con esta discusión, que ya no son factibles. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo un aumento paulatino en la edad de pensión, un aumento más acelerado en las cotizaciones. ¿Por qué ya no son factibles? Porque los montos que estamos hablando van a tener que ser superiores. Yo creo que el régimen, una medida efectiva, de las más efectivas que puede instaurar, es no permitir que nadie menor de 65 años se pensione en este momento. 65 años es una edad completamente manejable para la mayoría de las personas. Hay excepciones, por supuesto, pero uno ve cómo hay un problema de fuerza laboral, de qué puede hacer esas personas, pero uno puede ver que las personas de 65 años tienen mucha experiencia, y dentro del mismo engranaje productivo pueden ser personas que aporten mucho a la producción del país y a las instituciones públicas. Pero como país deberíamos pensar en que si es un sistema realmente solidario, las personas no deberían pensionarse antes de los 65, más considerando el hecho de que la Caja del Seguro Social lo que da es una pensión de subsistencia. Muy pocas personas pueden vivir con la pensión de la Caja. La mayoría de los pensionados tienen a fuerza que trabajar o sustentar sus gastos adicionales mediante otro ingreso. Entonces, si la gente se pensiona y sigue trabajando, entonces no tiene sentido tener tasas de edad de pensiones tan bajas. Establezcámosle un mínimo de 65 años. Eso ya es una gran ayuda. Se ha querido decir que la SUPEN está proponiendo aumentar la tasa de pensión a los 70 o a los 75 años. Eso no es cierto. O sea, no hemos hecho los estudios siquiera. Hemos tratado por años de que la Caja nos permita tener la información para hacer los estudios de forma precisa, de hacer un estudio actuarial con ellos, y no ha existido interés de acelerar este proceso. ¿Otras posibles soluciones a que dijimos que eran dolorosas? Edad de pensión, aumentar la tasa de cotización. Esa tal vez sería la más... Nosotros hemos evaluado en encuestas nacionales la impopularidad de estas medidas. La más impopular, exacto. Y la más impopular es la edad de pensión. La edad de pensión, y es la que tiene mayor impacto sobre el régimen, además. O sea, lo que va a ayudar más el régimen... Más impacto positivo. Más impacto positivo. Entonces está bajar el monto de la pensión, que no va a ayudar en gran medida porque la mayoría de las pensiones ya están en montos mínimos. Elevar la base contributiva a los independientes para eliminar esa disparidad que existe entre incentivos para ser independiente versus asalariado. Aumentar la tasa de cotización. ¿De cuánto? Bueno, eso hay que estimarlo.
si fuera un aumento puro. O sea, si yo quisiera cerrar el problema actuarial, el hueco actuarial que tiene el régimen, tendría que pasar la tasa del 8 al 16. Eso es imposible para este país. Sí, es el doble. Ya con la reforma del 2005 se negoció del 7,5 al 10,5. Podríamos hablar de hacer ese aumento pues, más rápido de lo que se plantea en la reforma del 2005. No cada 5 años, sino... No cada 5 años, cada 2, cada 4. Habría que ver los estudios actuariales, bueno, posiblemente cada 2 años. O aumentar los 0,25. Y lamentablemente, yo creo que ya estamos entrando en una etapa en donde va a ser difícil plantear reformas sustantivas en el régimen que tengan un impacto antes de que este colapse. Y se lo digo porque hemos pasado, como le digo, 2 años tratando de hacer este estudio actuarial. Digamos, siendo muy optimista, que logramos terminar el estudio para finales del próximo año. Empieza la discusión en el país. Esa discusión se va a tratar, digamos, un año y medio, tomando como referencia lo que sucedió en el 2005. Ya estamos hablando finales de 2014, 2015 y medio. Luego vienen las reformas, medio año más, digamos, finales de 2015, 2016. Y luego hay que esperar los periodos adecuados para que la reforma sea efectiva, pues no puede implementarse de forma automática. Normalmente esos periodos de espera son de 2 a 5 años. Estamos hablando que ya nos está dando 2018, 2019. Y si el régimen colapsa, según nuestras cifras, en el 2023, con base en un estudio que es previo a la crisis y que la crisis impactó la caja, estamos diciendo que el régimen ya tiene sus finanzas muy comprometidas para esto. ¿Qué pasa si el régimen colapsa? No, si el régimen colapsa, pasaría en Costa Rica? pasa a ser un régimen con cargo de presupuesto nacional, al igual que sucedió con la gente del magisterio. Y si usted le pregunta a la gente del magisterio si prefiere tener un régimen con cargo a un fondo creado por el magisterio o al Ministerio de Hacienda, la gente va a escoger el primero, porque se va a manejar de forma diferente, va a tener potestades para manejar las inversiones, y el otro va a estar dictado por las políticas fiscales del país. Entonces, eso es lo que queremos evitar. ¿Es posible evitarlo? Es posible evitarlo, pero yo creo que inevitablemente, valga la redundancia o la contradicción más bien, el país va a tener que entrar en una discusión de ver cómo hace para recibir ingresos adicionales del erario público para mantener este sistema de forma solidaria. Y esto es responsabilidad de una desidia de la administración del régimen de invalidez, vejez y muerte por tomar decisiones que tienen un costo político y que no están dispuestos a adoptarlas. Sin duda una situación bastante preocupante enfrente a este régimen de invalidez, vejez y muerte, y le agradecemos muchísimo a don Edgar por habernos pintado el panorama desde la SUPEN. Y en el siguiente bloque, como siempre, tendremos a distinguidos invitados con mi compañero Luis Emilio. Muchas gracias, don Edgar, por habernos acompañado. Para servirle. Quédese con nosotros, estamos sobre la mesa. Bien, continuamos con la discusión del día de hoy. Hoy estamos hablando sobre el tema de pensiones. Y bueno, hay que decir que nuevamente hay que hablar de pensiones en este país. Para los que han seguido la historia de la seguridad social de este país, vemos que buena parte o por lo menos que cada década hay alguna discusión importante en relación con esto y pues bueno, parece ser una historia de nunca acabar. Para profundizar en la discusión del día de hoy, contamos con 2 invitados. En primera instancia presento a Luis Díaz, quien es periodista del periódico La Nación, y al señor Daniel Muñoz, quien es comité de inversiones, quien fue miembro del comité de inversiones del régimen IBM en la Caja Costarricense de Seguro Social. A los dos les agradezco mucho por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias. Tal vez antes de iniciar, que la audiencia también sepa que se hicieron importantes gestiones para que funcionarios o para que autoridades de la Caja nos pudieran acompañar el día de hoy. Sin embargo, bueno, ninguna de esta gestión dio frutos, de forma tal que bueno, ese es el motivo por el cual carecemos con la participación de ellos. Sin embargo, estamos muy contentos de que ustedes nos acompañen. A ver, estamos otra vez en una situación en la que se cuestiona la sostenibilidad del régimen de pensiones. ¿Por qué razón es que no se puede llegar a reformas o a modificaciones sustantivas que permitan darle más aire a la vida de este régimen? Tal vez podríamos empezar con Luis. Antes del programa le decía yo a algunos invitados y a gente que estaba por acá acompañándonos
Después de la crisis de la caja, de lo que es el sector salud propiamente, el tema de pensiones va a ser por mucho el que va a dominar la agenda por los próximos 5 o 10 años. Por lo que decía antes don Edgar, o sea, hay cambios urgentes, importantes que hay que hacer al régimen. Lo dicen los estudios, no solo lo dice la SUPEN, lo dice el CONACYT, lo han dicho la Comisión de Notables, lo han dicho los diputados, todo el mundo ha hablado sobre el tema de pensiones. ¿Por qué no se ha podido llegar a un acuerdo? Creo que mucho ha tenido que ver el tema de la caja, ¿verdad? Por supuesto, que es la que finalmente maneja los datos de qué es lo que hay en el régimen, qué no tiene el régimen, cuánto están cotizando la gente, cuánto es lo que se necesita hacer los cambios urgentes. Entonces, son cosas que finalmente se están discutiendo a medias. ¿Por qué? Porque no tenemos en este momento un estudio actuarial, pese a que la SUPEN ha insistido en eso. La caja también ha dicho que es necesario, pero sin embargo no hay fechas, no hay nada que nos diga en este momento qué es lo que está pasando en el régimen. Y mucho ha sido ese atraso, precisamente yo creo que más de la administradora que de cualquier otra parte. Sí, Daniel, una pregunta muy concreta. En el 94 la gente se tiró a las calles, en el 95 la gente se tiró a las calles a propósito del tema de pensiones. En el 97 se planteó una modernización de la caja que también generó su malestar. En el año 2000 se aprueba la Ley de Protección al Trabajador. En el año 2005 y en el año 2007 se vuelven a realizar reformas, ajustes. ¿Por qué razón ahora estamos en un escenario en el que parece que el régimen no puede respirar por cuenta propia? Don Luis, sí. Y don Luis. Dos Luises en la mesa. La respuesta es muy sencilla. Don Edgar, con mucha certeza, ha indicado sus preocupaciones con respecto a lo que sucede en IBM desde afuera. Yo les vengo a dar la versión desde adentro. Imagínense lo que yo veo desde adentro, cumpliendo recientemente 25 años en la institución, y que en mis ámbitos de funciones tuve la oportunidad de desempeñarme como miembro de la dirección actuarial, que tiene que velar por la sostenibilidad de este régimen, y como miembro del Comité de Inversiones de IBM, que maneja decisiones sobre un fondo que nos pertenece a todos nosotros de aproximadamente 5 billones de colones. No camina esto, ni va a caminar, mientras, y es lo que yo voy a denunciar hoy aquí, espero me den la oportunidad, porque voy a ser muy puntual, mientras la corrupción de por lo menos 15 funcionarios que están denunciados ante la Contraloría, la Fiscalía del Ministerio Público, la SUPEN y otros entes fiscalizadores no salgan de la caja. Presuntamente se han convertido en un cáncer que ha hecho metástasis, y mientras que eso no camine no va a haber interés de que la caja salga adelante. Muy concreto, si me lo permiten, no es trivial lo que estamos hablando. El rendimiento de la reserva de este fondo tan grande, que representa aproximadamente, para dimensionarlo, el 6.6% del PIB, cayó un 25% de acuerdo a la publicación que publicó La Nación en estos días. Eso no es nada trivial. ¿Por qué? Porque de acuerdo a el modelo actuarial que conozco, dentro de las variables relevantes para no modificar los productos de ese sistema, que son la edad de retiro, la cotización o el monto de las pensiones, el rendimiento de esta reserva tiene que ser muy fuerte. La dirección actuarial en el 2008 lo fijó por encima del 4% real y no se ha logrado. Es decir, tal vez para explicar un poco, de lo que se trata acá es de que no únicamente aquellas variables sociodemográficas que ya don Edgar planteó en el panel anterior son las que están interviniendo en la situación, porque, a ver, que se estaba mencionando el tema de que el ingreso a la población económicamente activa ahora es más tardío, de que las familias ahora tienen menos hijos, de que la gente goza de mayor salud, en consecuencia vive más, y que eso va generando presiones ya de por sí a los regímenes. Lo que usted está planteando es una discusión ya más desde lo interno a nivel administrativo, ¿es así? Sí, concretamente una mediocridad presunta y delitos graves presuntos de corrupción que se están investigando. ¿Desde hace cuánto, don Daniel? Yo puse denuncias desde el año 2011 y agoté todas las instancias internas, incluyendo el comité de junta directiva que tiene que ver con el tema de IBM. Sí, perdón, Daniel, pero eso está muy bien, pero eso no debería frenar la discusión, que es de qué va a pasar con el régimen, más allá de lo que está pasando en lo interno de la caja. Por ejemplo, yo traía unos datos ahí preparados. Cerca de 200.000 personas cotizan al IBM por debajo del salario mínimo. Sí. Lo que decía Edgar, cuando se pensionan,
ya de por sí van ganando más de lo que ellos percibían como salario como tal. Ha habido denuncias incluso al Comité de Inversiones en diferentes años, que eso desencadenó la destitución del antiguo gerente de don Miguel Pacheco. Por ejemplo, como decía don Edgar, es un asunto de impopularidad. O sea, ahorita en este momento muchas personas jóvenes me escriben a mí al correo del periódico y son muy conscientes. Ellos se dicen, vamos a tener pensión. O sea, tengo 20 años, tengo 25 años, tengo 30 años, vamos a tener pensión. Yo no tengo una respuesta, ni siquiera. Y parece que es un tema que no está presente en la agenda pública, casualmente. Y por eso la importancia de estos espacios. Yo le puedo garantizar que mientras esas cabezas que están ahí no se eliminen, esto no camina. Un ejemplo muy concreto. En el 2010, diciembre, se aprueba el incremento contra la ley constitutiva que solicita que este fondo de reserva se invierta en condiciones de mercado. Y los créditos hipotecarios, que es una cartera más o menos de 60.000 millones, por una decisión mala del director actuarial, de la gerente de pensiones, señora Garro, en ese momento interventora, y de otros funcionarios, cuando las tasas de interés por el exceso de liquidez que había en el momento estaban bajas, decide subirlas. ¿Qué pasa? Vean ustedes este gráfico. La caja, que apenas tiene una participación dentro del mercado hipotecario de créditos de 1.8, llega a tener la tasa más alta. ¿Qué sucede? Obviamente, sucede una desbandada de los prestatarios, ¿verdad?, que se observa en este gráfico, ¿verdad?, donde salen completamente durante el 2011 porque la cuota llega a tener un incremento de varios miles de colones y la gente obviamente con tanta alternativa en el mercado sale, ¿verdad? Esto pues es un ejemplo claro de la desidia, de la mediocridad, de una falta a la ley de convertir esto en condiciones de mercado. Es un claro ejemplo de desidia, pero es el más sencillo, porque los presuntos actos de corrupción son los que quisiera también poder explicar. Daniel, pero entonces, ¿cómo uno explica que se frene una discusión fundamental, ni siquiera solo para la caja, es para el país? Así es. Ya vemos en años anteriores lo que pasó en Francia, lo que pasó en Grecia. Así es. Toda la revolución, Así la es. gente con pensiones, gente suicidándose. Yo no creo que eso lo queramos nosotros. Sí. Entonces uno se pregunta, ¿qué va a pasar con esa discusión? ¿Cuándo se va a dar? Yo le pregunto a la caja, y estoy seguro, y así me lo han dicho, ya en esta administración, y así lo dijo el ex ministro de la presidencia, don Francisco Chacón, él lo dijo, en este gobierno no se van a hacer reformas, y eso que no haya reformas quiere decir que poco era lo que se iba a discutir. Sí, porque de hecho en el 24 de abril de este año sale una noticia en la que se dice crisis obliga a Caja a estudiar aumento en edad de pensión. Sí. Estamos hablando del mes de abril. Sin embargo, yo recuerdo rápidamente el ministro Chacón salió a decir ese tema no se va a tocar. ¿Cuándo pasó eso? Cuando doña Eliana Balmaceda, en una entrevista que yo tengo con ella, se deja decir que efectivamente la Caja debe estudiar el incremento de la edad para pensionarse, y después tiene que salir el Poder Ejecutivo a decir que no, que ellos no lo van a ver. O sea, hay una contradicción en el discurso. Porque entonces, por un lado dicen, sí, tenemos que preocuparnos por el IBM, pero entonces uno se pregunta, ¿qué están haciendo al respecto? No están haciendo absolutamente nada. ¿Qué significa para usted esa contradicción? Ni siquiera se han podido poner de acuerdo con el tema actuarial. Se llama conflicto de interés, ¿verdad?, por lo siguiente. No se puede separar la caja independientemente. La ley constitutiva le da dos seguros fundamentalmente: seguro de salud y seguro de pensiones. Cuando ocurre la grave crisis del seguro de salud, es una crisis endógena fundamentalmente y no, como se ha querido dar a entender, del entorno. Ahí hay que precisar que el seguro de salud es en torno al cual se ha dado una discusión muy importante de que la caja está en crisis, que es el seguro de enfermedad y maternidad. Sí, cambia porque ahora Pero ahora estamos hablando de la otra rama. Es que para poder entender por qué no se da la discusión en IBM, hay que entender esto en 5 segundos. La Junta Directiva en el año 2008 pidió un estudio de política salarial para aumentar plazas y salarios del seguro de salud, que fueron las que llevaron a la crisis, ¿verdad? Y no se hizo el estudio de política salarial, que concluyó que no era viable, de acuerdo a los consecuente con los estudios actuariales que por ley constitutiva se piden año a año. Desde el 2002 el régimen crecía ¿Cómo toca esa discusión, la discusión de las pensiones? Se lo voy a decir, porque el director actuarial hace una proyección, ¿verdad?, donde primero esconde este documento y por razones que él tiene que explicar a las autoridades, hace una proyección en azul
superavitaria al 2025, que es contraria contra la evaluación actuarial deficiente de la misma dirección actuarial y corroborada por la OPS. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entra en crisis el seguro de salud y, en palabras textuales de uno de los miembros de la Junta Directiva, al punto que esto podría significar el principio del fin del seguro de salud. Por el excesivo y crecimiento de gastos contra ingresos que venían cayendo. Ahora, ¿qué pasa? Yo voy un poco con don Daniel, porque en la parte actuarial, lo que tiene que ver la caja, ya ellos, o sea, esa es una equivocación con la parte salarial. Ya hubo otra muy, muy grande en el tema de la cesantía. Básicamente subestimaron en un 100% a eso lo voy, que iban a gastar. Justamente en el primer año. Pero a eso voy, porque entonces el seguro de salud se queda con gastos muy altos, ingresos muy bajos y entra en una crisis tremenda de liquidez. Entonces, ¿cómo conectamos con IBM? Y el IBM ha tenido que comprarle. No, vamos primero, muy sencillo. Un informe de la Contraloría de noviembre de 2012 dice: esa liquidez que le faltó al seguro de salud impidió que le pagara alquileres por casi 5.000 millones al seguro de IBM por los edificios de oficinas centrales. Claro, y es que IBM realiza inversiones en inmuebles. Realiza inversiones en inmuebles y títulos, valores tiene que rendir para el mismo fondo. Claro, entonces el tema aquí de fondo es que la rentabilidad, valga la redundancia, del fondo de este 1.4 billones no ha crecido como se esperaba por malas decisiones como esta de los créditos que generaron una desbandada que se estima una pérdida, omití decirlo, por el tema de los créditos. Habría que verificarlo con un peritaje de 15.000 millones. Agréguenle los 5.000 millones que está diciendo la auditoría, la Contraloría, que dice un subsidio al seguro de salud por parte de IBM con conocimiento de causa. Necesito que nos demos un respiro acá porque tenemos que ir a una pausa. Entonces ya cuando regresemos continuamos con esta discusión. Estamos en Sobre la Mesa conversando sobre el tema de pensiones. Ya regresamos. El tema de las pensiones fue el que pusimos hoy sobre la mesa. Estamos hablando sobre la insostenibilidad del régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social. Nos continúa acompañando don Edgar Robles, a quien le pedimos que nos dé su reacción de la conversación que tenemos por acá. Don Edgar, por favor. Sí, muchas gracias. Yo quería agregar un tema que me parece importante. La Caja, con todos sus problemas en los estudios actuariales, en el 2011 me parece, planteó o estimó cuánto es el tamaño del problema del cual estamos hablando. Y el tamaño de ese problema en valor presente se estimó en 102% del PIB de ese año. O sea, eso quiere decir que los faltantes que este régimen va a tener a futuro, traído a valor presente, a precios de hoy, es equivalente a casi que se va a tener que aportar en promedio un 1% del PIB cada año para solucionar el problema que tiene la Caja del Seguro Social, el problema actuarial. Y esto se debe a que la dinámica de crecimiento de los gastos es mucho más elevada que el crecimiento de los ingresos. Uno puede decir, ¿se puede controlar el crecimiento de los gastos? Es difícil porque son pensiones, como lo vengo mencionando, que ya han sido otorgadas. El tema de los ingresos se puede mejorar notablemente la forma en la cual se invierten los recursos. Nosotros en la Superintendencia de Pensiones hemos dicho que la política de inversión de la Caja no sigue las reglas del inversor cauto o el inversor precavido, pues tiene una concentración excesiva en títulos de gobierno central, además de que existe todo un riesgo político en las inversiones que realiza la Caja, y el caso más evidente es lo que está sucediendo en estos días con el edificio en el cual se quiere invertir, creo que son 46 millones de dólares en reforzar un edificio administrativo, utilizando los recursos de invalidez, vejez y muerte, porque precisamente invalidez, vejez y muerte es el dueño de ese edificio. Pero tenemos que recordar que antes de 2012, lo que se pagaba de alquiler por este edificio por metro cuadrado era 100 colones el metro cuadrado, un poquito más, 115 para ser exactos. Y eso quiere decir que durante décadas hubo una afectación del régimen de invalidez, vejez y muerte, o un subsidio que se le otorgó al seguro de salud, quien es el arrendatario de ese edificio. Entonces aquí tenemos un tema cuyo origen es múltiple, y es que
hay conflictos de interés a la hora de que tenemos un hermano que es relativamente rico, otro relativamente pobre, y en donde el hermano rico le saca la plata para dársela al hermano pobre. Bien, muchas gracias, don Edgar, por este comentario. Don Edgar está hablando del hermano rico y el hermano pobre. ¿Quiénes son esos hermanos? El hermano Luis? pobre, al que se refiere don Edgar, es el que en los últimos años hizo un aumento de plazas sin un estudio de factibilidad. Estamos hablando del seguro de enfermedad y maternidad. No, estamos hablando del IBM y en este caso de la gerencia de pensiones. Okay. El hermano pobre, en este caso personificado por la gerencia de pensiones, es aquel perdón, que también tenía en un sótano 6.000 expedientes del régimen no contributivo, que es otra cosa aparte del IBM, pero que es otro de los pilares del sistema de pensiones. De lo que se está hablando. Entonces, 6.000 expedientes de personas pobres que reciben pensiones muy bajas, estaban ahí en el olvido. Estamos hablando de equipos en desuso, de alquileres que también no se les sacaba, como decimos nosotros, el jugo, de las actas del comité de inversión atrasadas, no firmadas, algunas perdidas. ¿Eso qué significa? ¿Cuál es la consecuencia de eso? ¿Cuál es la consecuencia de eso? De que no hay un monitoreo real de lo que se está invirtiendo y de cómo se está invirtiendo. Yo informé a lo largo de muchos meses del uso de intereses de la reserva, que ya es una muestra, y así lo ha dicho don Edgar en algunas oportunidades, ya es una muestra de que el régimen se está debilitando. Y eso que estamos hablando de un régimen del más grande del país. Igual no nos pongamos a hablar de otros del Poder Judicial, que ese es otro tema increíble, ¿verdad?, de lo que está pasando ahí. Pero hay cosas, por ejemplo, que a mí me llaman la atención, por ejemplo, tal vez para ponerlas en contexto. La Junta Directiva actual, ni el gobierno actual, van a hablar ese tema. Ahora, a partir de mayo viene otro gobierno. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la temática que van a traer? ¿Cuál es la agenda que van a traer? Bueno, lo que le va a caer es una brasa, entonces. Por supuesto, pero el asunto es ¿cuándo van a empezar a discutir eso? ¿Cuándo se va a empezar a discutir? ¿Cuándo va a estar listo el estudio actuarial que tienen que sacar la SUPEN y la Caja, que ha sido por atrasos específicamente? Y que al parecer no se han podido poner de acuerdo en la realización de este estudio. Más que no podido ponerse de acuerdo es las trabas que hay a nivel de lo que parece es la Caja. Como usted lo decía al inicio, ¿por qué no está aquí alguien de la Caja hablando? ¿Por qué no viene y nos explica qué es lo que está pasando en pensiones? A mí, por un asunto de mi posición acá en un medio de comunicación, pues de alguna manera me hablan, digamos que fácilmente, al tema de las consultas. Pero ¿por qué no explicarle a la gente qué es lo que está pasando? ¿Qué más está pasando? Mucho. Y me alegra la manera como terminó su comentario don Edgar y lo que don Luis trae a colación con el tema de las minutas, porque explica todo, ¿verdad? Fíjese que de acuerdo a una nota de la Fiscalía del Colegio de Ciencias Económicas, la gerente interventora que se puso al mando de la gerencia de pensiones, repito, con un fondo de reserva de 1.6 billones, 6.6% del PIB, es una ingeniera industrial y no está apta para ejercer ese cargo donde se requiere conocimientos financieros de las ciencias actuariales. Está acusada actualmente y hasta se ha hecho denuncias al Ministerio Público y enfrenta un contencioso. Y lo más grave es que el fiscal dice que la administración de la Caja ha hecho caso omiso a eso. Ahora, cuando doña Ainora entra a la gerencia, en su primera sesión se estaba decidiendo la compra al seguro de salud de un paquete enorme de títulos valores que le dio el gobierno, el Seguro Salud, Hacienda, al Seguro Salud como pago. No le dio efectivo, contrario a la ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo? No, eran títulos de poca bursatilidad, nadie los compraba. Entonces se obligó, a mí se me coaccionó, como miembro del comité de ese entonces, a firmar la compra de esos títulos. Y yo dije, si los vamos a comprar, dígame dónde está el estudio que el reglamento lo pide y dónde está el dictamen de los precios, porque aquí, como cualquier persona que va a la feria del agricultor, cuando ve mucho, quiere hacer descuentos, y si algo tiene IBM es que mancomuna muchos ingresos y tiene un músculo financiero en el mercado y usted puede pujar. Nosotros lo hicimos en marzo con la misma serie que se estaba ofreciendo en ese momento, y doña Ainora dijo, y el gerente financiero, donde hablo del conflicto de interés, porque el gerente financiero de ese momento, Manuel Ugarte, era gerente financiero institucional, tenía que ver por las necesidades de salud y por las de IBM. Generó el problema de las plazas y salarios en salud,
no tenía dinero para pagar a proveedores de 90.000 millones en diciembre del 2010 y quería que IBM le comprara esto porque nadie se lo compraba. Entonces, cuando preguntamos, doña Ainora le dice, hágame una explicación, y doña Ainora dice, yo no, palabras más menos, lo pueden corroborar en los audios. Yo no veo problema que el hermanito rico, IBM, para ella, ayude al hermanito pobre, porque somos de los mismos. Y le dije, Dios guarde, doña Ainora, le escucha a don Edgar Robles, porque la despide, porque eso se llama conflicto de interés. Aquí hay que velar, porque hay un acuerdo de junta directiva que nos pide una estrategia activa de inversión, ejercer ese músculo financiero para que la rentabilidad de este fondo de reserva genere el dinero para que el fondo dure más. Entonces, así es como entendemos el contagio de la crisis de la caja y con respecto a las minutas. Y con respecto a las minutas, quiero mostrar en cámara 2 minutas, el mismo número, la misma fecha, la misma hora de inicio. ¿Qué pasa? Esta minuta tiene mis observaciones, de acuerdo estrictamente a los audios, pero no está firmada. ¿Y la otra? Y la otra no las tiene. No tiene sus observaciones. Pero las firman en un contexto donde esta acta no se convocó a una sesión y por lo tanto es nula, es presuntamente falsedad ideológica. Y esas minutas no están perdidas, están ahí y no las mandan porque hay una denuncia en la Fiscalía de presunta falsedad ideológica de Niro Lagarro, el gerente financiero y el tesorero que cayeron en conflicto de interés. ¿Sabe cuál fue el argumento del tesorero? Es que tengo largas filas de los proveedores de salud que a diciembre del 2010 les tengo que dar la cara porque ni el gerente ni el director financiero quieren enfrentarlos. Soy yo, entonces esto es un problema de salud y tiene que ser IBM a precios relativamente altos. Y digo relativamente y presuntamente altos porque de la misma serie nosotros meses atrás lo pujamos y ganamos un rendimiento que estaba en 3.50 y lo llevamos al 3.91. Sí. Eso significó muchos millones a favor de IBM. ¿Por qué no lo hicimos cuando los títulos simplemente estaban en manos de salud? Conflicto de interés, porque lo que importaba era darle liquidez. Y le cuento que, como lo se dijo al principio, ese paquete de títulos que recibió la doctora Balmaceda contra la ley presuntamente que exige que el gobierno tiene que dar efectivo, fueron 200 y pico mil millones de colones. Daniel, pero vea por ejemplo el tema. Ahorita nos estamos yendo a la parte financiera, que obviamente es muy importante, pero a mí me gustaría que la gente entendiera si les informo qué es lo que está, unos 5 minutos qué es lo que está pasando en el IBM, solo en algunos pequeños detalles. Lástima que don Edgar ya no está acá con nosotros, por lo menos en cámaras, para que nos hubiese explicado, por ejemplo, las tasas de reemplazo, de cómo está eso ahorita y cómo vamos a estar en unos años. Básicamente las tasas de reemplazo la relación es la relación de cuántos cotizantes hay ahorita para poder pagar una pensión. ¿Cuántos cotizantes pagan la persona que recibe la pensión? Si mal no recuerdo algunos datos de las diferentes entrevistas que he tenido con este tema de pensiones, ahorita estábamos como por unos 12 o de 12 a 13 más o menos personas cotizando para poder pagar una pensión, y dentro de unas buenas décadas, unas 2 o 3 décadas, van a ser 7, 13 personas pagan la pensión de un pensionado que recibe... Actualmente, por ahí anda la cifra. Es más, ahorita está en 7, creo, en 7. Bueno, un dato anecdótico. Cuando yo hice mi tesis de licenciatura, que fue por ahí del 2002, 2003, la base era la relación era 1 a 23 y estudiaba y estudiaba además que en la década de los 80s era una base de 180 a 1. Y ahora se va reduciendo. Bajo eso vamos a entender que obviamente conforme pasen los años y mientras no se tomen las decisiones que se tienen que tomar, más difícil va a ser pagar esas pensiones. ¿Y a dónde nos está llevando todo esto? Entonces, ¿a dónde no nos está llevando a ningún lado, por lo menos desde el punto de vista de las autoridades, que lo que tiene que ver la caja? O sea, ya lo vuelvo a repetir, por los próximos 3 meses no se va a discutir nada de pensiones. Y ahora ustedes mencionaban al inicio la a veces satanizada autonomía de la caja. Bueno, la autonomía de la caja le da la potestad de junta directiva hacerlo por vía reglamento, de variar. Si quiere, obviamente no lo tiene que hacer porque tienen que haber estudios, si quiere puede variar el tema de la edad de pensión, el tema de las cotizaciones, pero tiene que haber un estudio actuarial que ya sabemos que no está. Pero ¿qué puede hacer ahorita desde ya de manera prácticamente ipso facto? Por ejemplo, quitar la edad, la pensión anticipada. Eso lo puede hacer. Es una decisión de junta directiva. No tiene que haber una ley, no tiene que haber diputados, no tiene que haber absolutamente nada. Ya nos estamos acercando al final, así que les pido que vayan pueden hacer. Permítame concluir con esto. Todo eso está muy bien,
Y deberíamos estar en eso, porque esos son los desafíos de Costa Rica y de Daniel, todos los usted países. que está dentro, entonces, ¿por qué es que eso no se está discutiendo? Porque Más ¿quiénes allá de esas son los que denuncias, están tomando quiénes son las personas que están tomando esas decisiones que deberían ser las idóneas de este país? El jefe de créditos tiene una resolución de despido sin responsabilidad patronal por daño patrimonial de varios miles de colones y no se le ha despedido desde 2010. La Sala Cuarta confirmó el despido y está trabajando ahora. La Casación lo confirmó y está ahora. Casos como esos hay en Él todas forma las parte. gerencias. Todas las El gerencias director, en gerencia médica tenemos un montón de el miembro del denuncias comité de inversiones compra que de decide sobre medicamentos. esto, director financiero contable, Iván Guardia, está acusado de peculado y toma decisiones en el comité de inversiones de IBM. Hablemos de la junta directiva. La junta directiva, yo le pedí una medida cautelar por el estudio actuarial de un tercero. No puede ser que el que maquilló estas cifras, que probablemente lo ha hecho con IBM, vaya a entregar la información al tercero, porque se le va a entregar probablemente igual de maquillada. ¿Y qué dice la junta? Porque también el actual gerente de pensiones tiene sus bemoles de corrupción. La junta directiva dice, no me objeta las razones, y dice, reserva este asunto para ser valorado en su oportunidad. La medida cautelar de separar a estas personas que han maquillado, han hecho Pero cosas eso no es nuevo, tremendas. o sea, eso entonces, no es nuevo. ¿cómo el país, la caja, se va a dedicar a estar en lo que debe estar, en sus desafíos tan apremiantes para sacar este régimen hacia adelante, si primero los responsables de la crisis del seguro de salud contagiaron IBM y entonces no están interesados? Están viendo ver cómo más bien se salvan, y hoy me alegra que la Asamblea Legislativa por lo menos deseaba que se fueran aprobados los dos informes de mayoría y minoría. Aprobó uno que recomienda el despido sin responsabilidad patronal de José Luis Quesada, Guillermo López, Pero no es Iván Guardia, vinculante. etc. No es vinculante. No es vinculante, No es pero vinculante. la ciudadanía y Con la todo campaña lo que electoral ustedes lo va a están poder, diciendo, lo con va a todo lo que poder, ustedes están diciendo, yo ahora aquí veo las propuestas que la Caja en algún momento ha planteado como posibles salidas, y habla de aumentar la base contributiva de los trabajadores independientes, penalizar las jubilaciones anticipadas, subir las cuotas de cotización, aumentar la edad para pensionarse, hacer cambios en el beneficio de pensión reducida, rebajar el 5% de las pensiones vigentes para pagar el seguro de salud. O sea, yo lo que veo en todas estas medidas es el traslado de la responsabilidad de un conjunto de decisiones administrativas a la población. Exactamente. Eso es lo que estoy observando, y desde mi punto de vista, a partir de este debate, son decisiones o son medidas que no deberían ser de recibo por parte de la ciudadanía hasta que pues no se esclarezca toda la información y todo este debate que ustedes están planteando aquí. Nosotros, lo que 10 sí es segundos a inevitable- cada uno, lo porque que sí ya es se nos fue el inevitable tiempo. es que van a subir las cotizaciones, sea el próximo año, sea en 2 años, en 5 años, eso va a pasar. Que va a aumentar la edad de pensión, eso va a pasar. El asunto es, ¿cuándo? Como ya dijo la SUPEN, o sea, entre más tiempo pase, más nos va a llevar ahí el tren, ¿verdad? Para cerrar. Yo hago un llamado respetuoso a las autoridades fiscalizadoras, Contraloría, Ministerio Público, SUPEN, Procuraduría de la Ética, para que aceleren las investigaciones. El país no está para demorar más sus decisiones en este tema. Y la única manera de que esto avance es quitando a los presuntos responsables de este contagio y de este daño a la rentabilidad. al Listo. seguro. Yo Nos creo que va a haber un tenemos que ir. antes y un después de ese estudio actuarial que estamos esperando. Nos ya tenemos hace que ir. un buen Les rato. agradezco a ustedes, a los dos, por este tan esclarecedor programa. Hay 12 candidatos a la presidencia de la República. Me parece absolutamente oportuno, necesario, obligatorio que les preguntemos por este tema. Vamos con Natalia. Así es, Luis Emilio, la próxima semana vamos a hablar sobre un tema que también es medular en nuestro país actualmente, y es el de las tarifas eléctricas y la reforma al sector eléctrico. Ojalá que usted nos acompañe la próxima semana aquí en Sobre la Mesa y también se informe y pues se cree un criterio sobre todo lo que está sucediendo y lo que sucederá de cara a las elecciones del febrero del 2014. Muchas gracias por habernos acompañado. Twitter, Facebook y YouTube Sobre la Mesa UCR, para que también repase programas anteriores. Muy buenas noches, gracias por habernos acompañado.